¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que la hayan pasado bien, espero que ya hayan empezado a hacer sus crónicas, espero que ya tengan una idea y hayan empezado a investigar. Ahora nos toca hablar del tema más sensitivo de todo este proceso de creación, de escritura, y es que todos los escritores, todos nosotros, los que escribimos de alguna forma, al principio, pues cuando hacemos un texto, de pronto se parece al de otro, sobre todo de un autor que hayamos querido mucho y que leímos, entonces estamos influenciados. Poco a poco aprendemos a buscar nuestra propia voz, a tener un encuentro con esa voz. Y esa búsqueda no es fácil, a veces tarda mucho tiempo, pero también puede ser que la encontremos desde un comienzo. Cada uno de ustedes tiene su personalidad, cada uno de ustedes tiene su propio estilo, cada uno de ustedes tiene una voz adentro que está apurada a contarnos una historia y que esa historia tenga una identidad, es lo que vamos a tratar de hacer. Y para eso también hay formas de hacerlo, también hay partes técnicas que nos pueden ayudar. Vamos a ver si las conocemos un poquito. Hoy estamos hablando de la voz del autor. Entonces, hablemos un poco de la identidad del autor. Voy a citar a Daniel Cassani, que dice, si hay discurso, hay autor, porque los discursos no se hacen solos. Detrás de un discurso siempre va a haber un autor, y eso va a quedar siempre claro. No debe quedar que uno que quién escribió esto. No es tanto el título, la autoría, no estamos hablando tanto de la autoría de eso, sino que no se sabe a veces. Podemos estar leyendo un artículo, por ejemplo, yo, Carlos Fon, escribo un artículo, por ejemplo, y lo escribí mal, y la gente se queda, bueno, pero esto no queda claro si Carlos Fon lo dijo o lo dijo otro, o se lo dijeron. Entonces, esas son las cosas que tenemos que remediar al comienzo cuando estamos aprendiendo a escribir. Los autores podemos decir cómo presentarnos. Nosotros podemos decidir cómo presentarnos. Nosotros somos los que nos encargamos de eso. Puede ser que decida ser uno de esos escritores que cae mal, ¿ya? O puede ser uno de esos escritores que todo el mundo quiere y dice, ¡ay, qué tierno! Que eso lo deciden ustedes. Cada autor va a decidir su estilo. Podemos modular nuestras voces, matizar el discurso, graduar lo que transmitimos, gestionar las palabras que le imprimirán personalidad a lo que queremos comunicar. Nosotros decidimos ser arrogantes, humildes, moderadores, cautos o decididos. En pocas palabras, nos dice el señor Cassani, podemos negociar nuestra identidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo pasa eso. ¿Ya? La voz del autor. Pues insistimos, el escritor decide cómo quiere presentarse. Podemos modular nuestras voces. Al momento de ustedes escribir sus crónicas, ustedes van a decidir cómo van a presentarse y cuál es la voz que ustedes quieren. Si es una voz que denuncia, porque ya ustedes descubrieron pues que algo del pasado que se ha perdido y se ha olvidado, algo que tenemos que rescatar y que no lo hacemos, no lo hacen ni nuestras autoridades, ni lo hace el sector privado, y ustedes quieren denunciarlo a través de una crónica que no es insultar, ni blasfemar, ni decir un poco de cosas sin sentido, sino contar una historia que ayude a que los demás digan, tiene razón. Entonces, estamos ante un escritor pues con identidad, que rescata momentos precisos de la historia con su propia voz, con su propia técnica. Vamos a ver cómo pasa. En algunas ocasiones el autor se esconde detrás de formas impersonales. Se opina, se suele entender, se dice. Yo podría empezar un cuento, una historia, pero no estamos hablando de cuentos, estamos hablando de crónicas, pero yo pudiera empezar un cuento diciendo, se suele decir que por estos pasajes, por estos lares, caminaba la Turivieja. Ya, pero es distinto porque es un cuento, es una oración que empieza con una acción dramática de pronto, pero en un cuento. En un artículo de otro tipo, que sea un ensayo o un artículo de opinión, no es bueno utilizar las formas impersonales. Tiene que quedar claro quién lo dijo. Los circunloquios también causan ese problema. El autor cree
según el autor, ¿ya? ¿Vieron? Los ejemplos que están en rojo son los ejemplos. Según el autor, se utiliza el plural de modestia, el nosotros, pensamos que, hemos destacado, nosotros opinamos. Bueno, el plural de modestia es un poco distinto, hasta yo lo uso a veces cuando escribo mis artículos, ¿no? Por eso se llama plural de modestia, es para no decir yo pienso que esto es así, sino que digo nosotros pensamos, entonces es una voz en plural, pero yo me incluyo, pero todavía pues habría que ver si queda bien en una crónica, porque yo no creo que en la crónica sería mejor que vayamos directo. Si ustedes se acuerdan de los ejemplos que vimos en la primera presentación, cuando César John Núñez contaba la anécdota de la cartilla, pues lo hizo desde una distancia, como una anécdota que le contaron, pero se sentía su personalidad allí, ¿no? Y también las descripciones de los paisajes que vimos. Entonces, no hay razones que justifiquen erradicar la presencia del autor. No hay razón por la que tú mismo te suprimas y te saques del texto, te sacas. No hay ninguna razón. Es mejor que se sienta que es tu opinión. Pero también tenemos que tener cuidado de cómo la hacemos, cómo contamos la historia, para que no haya ningún problema. Vamos a ver eso. Consecuencias de un texto impersonal, ¿ya? Un articulista o ensayista, en este caso un cronista, no tiene motivos reales para proscribir la presencia del autor, o sea, proscribirse a él mismo, sacarse de la historia. Esto puede provocar soluciones artificiosas. Unos ejemplos son: se ha detectado un movimiento, se entrevistó al director en Madrid. Si se ponen cuidado, vamos a ver la segunda. Se entrevistó al director en Madrid. No se sabe quién lo entrevistó. Debería decir, cuando entrevisté al director en Madrid, ya, no se entrevistó, pero ¿quién lo entrevistó? Entonces eso queda como con una duda, queda así como muy ambiguo. La impersonalidad puede crear ambigüedad y eso es catastrófico. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a ver lo que es la modalización del discurso. Eso suena raro, complejo, pero no lo es. Y son los indicios lingüísticos que muestran la actitud del autor con respecto a lo que dice. Es decir, su subjetividad. Cuando ustedes están escribiendo, tienen que tener mucho cuidado desde el punto de vista de cómo lo van a hacer, porque su subjetividad va a quedar impresa allí en el texto. Debemos saber gestionar nuestro discurso. Saber gestionar nuestro discurso es lo que viene ahora. Ser explícitos al dar una opinión y evitar los referentes ambiguos. Vamos a ver. Para la modalización del discurso hay palabras, sustantivos informales con connotaciones peyorativas, como por ejemplo sudoroso, mamotreto, ¿ya? Estos ejemplos son tomados del señor Daniel Casani, que al final aparece la reseña, la bibliografía que pueden consultar para investigar más sobre este autor y aprender a escribir mucho mejor, porque Daniel Casani es un maestro. Palabras con sufijos apreciativos, clientazo, ladronazo. Si ustedes ven ladronazo, ya eso suena así, es como bien hiperbólico, ¿ya? Y allí está una voz implícita ahí. Metáforas con connotaciones populares, cueva de ladrones, ¿ya? Si yo estoy escribiendo algo y me quiero referir a una institución o a alguna organización y digo, no, esto es una cueva de ladrones, yo estoy siendo muy severo, fuerte, y no es una metáfora que dice muchas cosas. ¿Ya? Adjetivos valorativos o peyorativos que emiten juicios de valor, migrantes vulnerables, descalabro económico, y ahí podríamos ir buscando más, que los pueden hacer el ejercicio buscando las cosas que escriben los periodistas. Verbos y adverbios que muestran la actitud del autor: odiar, apreciar, lamentablemente, afortunadamente. Entonces, cuando uno está escribiendo también tiene que tener cuidado de cómo le da moldura, cómo matiza su discurso, porque si uno escribe una oración y pone yo odio esto, ya pues como queda la palabra odio como que fuerte allí, hay que tener mucho cuidado con esa clase de cosas. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ahora atenuantes intensificadores, también del libro del señor Casani, que dice que son estrategias retóricas que favorecen al autor para acercarse al lector sin ser arrogante y criticar modestamente sin ser ofensivos. Los atenuantes son mitigadores del discurso, son escudos, son matizadores del discurso que moderan los enunciados
en una proposición. Ayudan a rebajar o afinar una observación. Esos son los atenuantes. Los intensificadores tienen otra función y es que permiten fortalecer una afirmación, incrementar su rotundidad o brindarla de posibles críticas. ¿Ya? Eso es lo que hacen los intensificadores. Vamos a ver un cuadro con algunos ejemplos dentro de un momento. Ejemplos de atenuantes e intensificadores. Con atenuantes, en vez de decir un contundente, valoramos positivamente estos resultados, decimos, podríamos valorar bastante positivamente estos resultados. Con intensificador, los resultados aportan claros valores positivos. Es el mismo ejemplo, pero se enfatiza en la palabra resultado. ¿Lo ven? Expresa más convicción y seguridad en el enunciado. Los resultados aportan claros valores positivos. Ya, pues ahí no hay más nada que hablar. El antes era así más suave, ¿no? Valoramos positivamente estos resultados. Entonces esa es una diferencia con atenuante y con intensificador. Vamos a ver el cuadro. Hay atenuantes y intensificadores en la gráfica, en el cuadro, lo pueden ver acá. Hay los que sirven de escudos, de aproximadores y de expresiones de duda personal e implicación directa. Por ejemplo, veamos los escudos. Dice que su función es para proteger y anticiparse a las reacciones negativas de los lectores. Yo puedo pensar, por ejemplo, en los recursos lingüísticos que voy a utilizar, en verbos modales como poder, deber, adjetivos y adverbios de probabilidad, probablemente, seguramente, verbos epistémicos como indicar, y ingerir, mostrar, y vemos unos ejemplos. Los datos pueden mostrar que, ¿ya? Los datos pueden mostrar, miren el atenuante, los datos pueden mostrar que este resultado dice ser igual, la fotografía parece indicar, ¿ya? No estoy diciendo la fotografía indica, ¿ya? Parece indicar, lo atenué ahí, ¿no? Estas cantidades suelen sugerir, el análisis seguramente presenta inestabilidad, seguramente. Es probable que esos son atenuantes, ¿ya? Aquí los recursos lingüísticos son los que están en negrita y les pueden servir a la hora de escribir mejor. Aproximadores son los para indicar probabilidad y hacer premeditadamente vago algún dato. Entonces, recursos lingüísticos que se utilizan para esto son adjetivos y adverbios o locuciones de cantidad, bastante, poco, de grado, más o menos, aproximadamente, de alguna manera, de frecuencia, a menudo, raramente, generalmente. Si se fijan bien, son conectores del discurso, que lo vimos en el video pasado, los conectores del discurso, los que hacen que todo tenga sentido cuando lo cosemos, ¿no? De tiempo, ocasionalmente. Y vemos ejemplos. Esta correlación es bastante clara. Los datos corresponden más o menos a la mayor parte de los autores. Hay un poco más de alguna manera, el experimento sostiene que, ¿ya? Entonces, otro más, expresiones de duda personal e implicación directa. Son los que evalúan lo dicho para distanciarse o posicionarse. O sea, yo escribo algo, pero me distancio un poquito así. Entonces, ¿qué recursos lingüísticos voy a utilizar? Tiempos condicionales, subjuntivo, uso de la primera persona, posesivos, verbos, pronombres. Veamos ahora ejemplos. La sustancia podría descubrir, creo, ahí está el creo. Si se incluyesen los sujetos atípicos, en mi opinión, si se incluyesen los sujetos atípicos, en mi opinión, ¿verdad? Creemos que, nos parece que, ¿ya? Entonces allí se están usando algunos recursos lingüísticos para atenuarlo más, para que suene más. Ahora vamos a ver cómo cambia todo con los intensificadores. Construcciones impersonales, por ejemplo, formas impersonales,
Se ha probado que pasivas, el virus fue inoculado, nominalizaciones, la inoculación del virus, verbos activos con sujetos inanimados, la biopsia no apreció, las pruebas obligan a considerar, veamos ejemplo, no se ha determinado la etiología exacta, no se ha determinado la etiología exacta. La anestesia general se define como un estado reversible de inconsciencia producido por agentes anestésicos. Hasta yo mismo me río con esta palabra científica, porque son textos, ejemplos de textos científicos que nos ayudan a ver el tema de los intensificadores. Se han identificado 10 tipos de sed, ¿ya? Se han identificado 10 tipos de sed. Las pautas sugieren que la investigación informa que, o sea, estos son intensificadores. La investigación informa, ya. Es que la investigación lo está diciendo, no hay forma de contradecirlo, ¿no? Y así, pues estos son los atenuantes y los intensificadores. Aquí les va a quedar el cuadro que lo pueden repasar para ver si pues les sirve. Yo creo que sí, porque tiene que ver mucho con los conectores del discurso y que les pueden ayudar a escribir mucho mejor. Cuando uno domina un poco estas cosas, pues escribe un tantito mejor. ¿Ya? En definitiva, los atenuantes y los intensificadores permiten graduar todo lo que decimos, permiten ser cautos, decididos, humildes o seguros, premeditadamente imprecisos, según sea el caso. De esta manera, negociamos nuestra identidad como autores con la comunidad a la que queremos pertenecer. ¿Ya? Entonces, esto es del señor Daniel Canzani. Construcciones activas y pasivas. Esta versión fue confirmada por otro informante. Los datos fueron recibidos el 17 de marzo. Una muestra fue infectada rápidamente. El gen fue analizado 5 veces por el técnico. Fíjense en las construcciones pasivas. Fue confirmada, fueron recibidos, fue infectada, fue analizado. Las oraciones pasivas perifrásticas son infrecuentes y más complejas. Son frecuentes en textos especializados. O sea, ustedes van a escribir crónica, ustedes no van a escribir un ensayo por una revista de ciencia, como los ejemplos que están aquí de pronto. No es que sea incorrecto usarlas, pero no son muy útiles en ensayos ni en textos literarios porque es un estilo impersonal y esconde al protagonista de la acción, que en este caso son ustedes los autores. Reformulación del texto. Esta versión la confirmó otro informante. Se recibieron los datos el 17 de marzo. Una muestra se infectó rápidamente. Se analizó el gen rápidamente. O sea, es lo mismo que acabamos de ver, pero ahora reformulado, quitando las oraciones perifrásticas. Y un ensayo o artículo es mejor, en un ensayo y artículos es mejor evitarlas, sobre todo en una crónica. En la comunicación oral son más rentables y no se alejan del propósito. Ya. Con el tema de los gerundios también tenemos que tener cuidado. Entró en la célula transformando el núcleo. Entró en la célula y transformó el núcleo. Se ha publicado el informe analizando el impacto. Se ha publicado el informe que analiza el impacto de los gases tóxicos en el ambiente. Fíjense bien cómo de este lado molesta más el gerundio y en este no, porque el gerundio también tenemos que tener cuidado. Cuando se presenta el famoso gerundio de posteridad, que aparece posterior al verbo, lo mejor es construir una oración coordinada ayudándose de una conjunción como conector. En el segundo caso, se ha utilizado un relativo para reformular la oración. Ahí está el relativo que, ya, cuando dice se ha publicado el informe que analiza y elimina completamente, se ha publicado el informe analizando, que eso suena muy feo, muy duro. Y los rasgos del gerundio en la prosa, al ser una forma impersonal no puede especificar el tiempo, la persona o el núcleo. El lector debe inferirlos por el contexto, alarga la oración, al añadir subordinaciones. Si estas son largas, la frase completa incrementa su extensión y complejidad. Provocan que el verbo y la oración principal pierdan fuerza.
al quedar algo tapados por la subordinada con el gerundio. Y todo el rollo gramatical que puede provocar un gerundio. Así que evitemos también usar un poco, cuando vean estos gerundios, acuérdense que cada vez que vean palabras como que terminen en ando, todo eso pues son gerundios. Entonces, bueno, podemos así identificarlo. Ya. Entonces también tenemos verbos débiles. Hay una concentración del 65% de la inversión de Tomisa en 5 grupos promotores. 5 grupos promotores concentran el 65% de la inversión de Tomisa. ¿Bien cómo cambió cuando lo reformulamos? El documento es una justificación del retraso con que se hicieron las obras. El documento justifica el retraso con que se iniciaron las obras. Entonces, al reformar la oración, los verbos tienen más significados al construir frases con predicación completa. Entonces, no necesitamos tampoco utilizar mucho los verbos débiles porque también nos ponen débil el mismo texto también en el cuento. Aquí les voy a dejar una lista que la pueden ver con calma, incluso haciendo una captura de pantalla, pueden después en el celular analizarla. Estos verbos les pueden servir conocimiento, de comprensión, les pueden servir de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación. Fíjense esto, de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación. Para cada una de estas cosas hay un verbo que ustedes pueden utilizar. Entonces no es necesario que siempre estemos repitiendo las mismas palabras y los mismos verbos. Busquemos verbos que no sean tan débiles, que den más fuerza a nuestro texto, sobre todo cuando escribimos una crónica, porque es un texto que va a tratar de impresionar a las personas. Desde el inicio, entonces, título, saber presentarse, negociar nuestra identidad, gestionar el discurso, oraciones no complejas, que no sean tan complicadas, párrafos con ideas relevantes, uso adecuado de verbos y sustantivos y datos de valor. Y todas las ideas que están aquí pues han sido tomadas de los textos de Daniel Cassani. Ya es para terminar, propiedades del texto son elementos que se pueden corregir. Las propiedades del texto son las cosas como la ortografía, la morfología, la síntesis, el léxico. Todas esas formas las podemos incluir en la normativa, las cosas que se pueden ver y se pueden corregir. La cohesión, la puntuación, los nexos, las comparaciones como las anáforas y otros verbos determinantes que se pueden ver en la cohesión. Acuérdense que la cohesión es todo lo que podemos ver, ¿ya? Pero lo que no podemos ver es más difícil. Coherencia, selección de información, ideas claras y relevantes, progresión de la información, recuerden rema, tema, toda esta cosa. Estructura del texto, sus partes, la introducción, la conclusión y estructura del párrafo, extensión. En el caso de una crónica no tienen que angustiarse tanto con esto porque ustedes no están escribiendo una tesis, échenos la historia, cuéntenos la historia y es todo, ¿ya? Y pues la adecuación, que es la selección de la variedad, la selección del registro, las fórmulas, los giros estilísticos, y la estilística, que es la variación, la selección y la maduración sintáctica, la riqueza precisa del léxico, las formas no normativas de la puntuación, usos retóricos. Recuerden que todo esto es las propiedades que tiene un texto, todo esto, las propiedades de un texto. Parece mentira, pero todo lo que nosotros escribimos tiene esto, solamente que pues lo desconocemos, ahora ya lo tienen para que lo puedan trabajar desde la parte de la presentación, la disposición del texto, el uso de caligrafía, la tipografía de la letra, y eso las bases se los van a decir cómo tiene que ser. Y lo que no se puede corregir, pues no se puede corregir, que son nuestras ideas, nuestras opiniones, pero eso no importa. Ustedes escriban y espero que tengan mucha suerte en esta aventura de escribir crónica. Yo soy Carlos Fon y fue para mí un placer trabajar para ustedes.